Hola, buenas tardes, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y siguiendo con nuestra sección cultural, esta vez ya no vamos a hablar de la Gran Pirámide de Keops, una de las 8 maravillas del mundo antiguo, sino que vamos a hablar de una de las 8 maravillas del mundo moderno, en este caso de la ciudad fortificada de Machu Picchu, situada en Perú, en los Andes, prácticamente en la cordillera, en plena cordillera de los Andes, y situada aproximadamente a una altura de unos 2.400 metros de altura sobre el nivel del mar. Para haceros una pequeña breve introducción histórica, os diré que Machu Picchu fue una ciudad, o sigue siendo una ciudad fortificada, además capital de no capital, sino una de las ciudades más importantes de uno de los imperios, eso sí, más importantes de la historia, que fue el Imperio Inca. Yo, además de ser también aficionado a la egiptología y a la arqueología en general, pues sé también un poquito de lo que es la historia de las civilizaciones precolombinas. Porque además tienen muchos puntos en común en lo que se refiere a ingeniería, que ahora hablaremos de ella, y sobre todo ingeniería hidráulica, con lo que se refiere a las pirámides de Egipto, en lo que se refiere a la construcción, en lo que se refiere a técnicas, que ahora iremos diseccionando poquito a poquito. Para haceros una breve introducción histórica, ya os diré que el Imperio Inca pues se extendió durante aproximadamente, no duró mucho tiempo, durante aproximadamente unos 100 años, de historia, y además es que abarcaba pues todo lo que es la costa del Océano Pacífico correspondiente a lo que es hoy en día Sudamérica. Es decir, no solo Perú, sino Chile, Bolivia, prácticamente a lo largo de una costa aproximadamente unos 3.500, casi 4.000 kilómetros de longitud. Fue un imperio que se fue extendiendo debido a grandes guerras civiles, grandes luchas, y que su primer emperador, por así llamarlo, llamado Pachacute, fue el principal instigador de todas estas, ya no revueltas, sino expansión de un imperio, ya que, como os estoy diciendo, el Imperio Inca fue uno de los más importantes dentro de la historia y de las civilizaciones precolombinas. Pachacute fue además el expandidor de todo este terreno y tuvo pues en su mano poder crear todo este gran imperio a base de guerras civiles, a base de batallas, a base de una serie de luchas muy encarnizadas con muchas tribus que había alrededor precisamente de la capital que estableció Pachacute en Cuzco. Pero alrededor de Pachacute también hay un gran misterio, y es que si fue o no el constructor de la maravilla de la que os voy a hablar esta tarde-noche, que es Machu Picchu. Pachacute, además de ser el primer emperador que tuvo el Imperio Inca, fue también, además, si se le atribuye, como muchos arqueólogos dicen, la construcción de Machu Picchu, un gran ingeniero, es decir, una persona que tenía unos suficientes conocimientos para construir ciudades fortificadas, pero que no sabemos a ciencia cierta hoy en día si efectivamente las ciudades, y sobre todo Machu Picchu, fueron o tuvieron, por así decirlo, un carácter bélico, es decir, como fortificación avanzada en un alto, para contrarrestar los ataques de las tribus que venían precisamente a atacarle a él por la expansión del imperio, o realmente era una ciudad que estaba destinada pues a lo que es la adoración de los dioses. Esto es una controversia que han tenido desde hace mucho tiempo, grandes arqueólogos de todos los tiempos. Es decir, de todos los tiempos quiero decir desde los tiempos, desde la época del descubrimiento para nosotros, para los españoles, Machu Picchu. No estoy diciendo el descubrimiento para ellos ya lo construyeron, los incas, sino que el descubrimiento para los españoles. Cuando los españoles llegamos allí, precisamente, el Imperio Inca ya estaba en una gran decadencia, ya que Pachacute había pues ya iniciado, como os había dicho, una gran expansión de todo ese imperio, pero claro, para expandir un imperio pues hace falta, como en todos los grandes imperios, que haya batallas, que haya guerras civiles, es decir, que haya mucha controversia tanto social como política. Y cuando los conquistadores españoles llegaron allí, pues se encontraron ya con una gran decadencia del Imperio Inca.
Pero descubrieron además, descubrieron en una doble vertiente que tuvieron los españoles como conquistadores, pero también como descubridores para nosotros, ya os los digo, porque ellos ya no es que estuvieran descubiertos, ellos ya existían, los descubrimos nosotros precisamente digamos, para el resto de Europa. Teníamos dos vertientes los españoles al llegar allí. Primeramente, una función, digamos, de expandir el catolicismo, es decir, los reyes católicos, Fernando el Católico e Isabel la Católica, y luego, sobre todo, los descendientes de ellos, también Felipe el Hermoso, Juana la Loca, Carlos I y V de Alemania, ya no estamos hablando de 1492, ya nos metemos ya en 1500, en el siglo XVI, evidentemente, pues lo que tuvieron fue una función, digamos, no civilizadora, porque ellos ya tenían su correspondiente civilización, sino de expansión del cristianismo. Pero eso, en esa expansión del cristianismo hubo guerras y hubo batallas, en el que nosotros, por desgracia, pues los españoles, nuestros antepasados, mis antepasados, lo que hicieron fue precisamente saquear todos los templos de Machu Picchu. Los saquearon, de Machu Picchu y de todas las ciudades del Imperio Inca. Saquearon todos los templos, digamos que los profanaron. Todo porque solo debía haber un único Dios, es decir, el único Dios que era Yahvé, es decir, expansión del cristianismo y del catolicismo. Además, una de esas pruebas, precisamente, de expansión del catolicismo y de aceptación por parte, muchas veces a la fuerza y otras veces no, de los incas y de todas estas tribus precolombinas, estas civilizaciones precolombinas del catolicismo, es que en Perú, por ejemplo, cuando se celebra el Corpus Christi, la Semana Santa, lo que hacen precisamente es sacar santos españoles, es decir, mejor dicho, santos católicos, pero también mezclándolos con una serie de rituales y de bailes y de vestimentas, de las civilizaciones precolombinas. Es decir, es como una especie de mezcla de ambas vertientes. Es decir, que en un primer momento pues se aceptó, por así llamarlo, por así decirlo, el catolicismo. Pero también tuvieron una doble vertiente los españoles, y es que no todo fueron guerras y batallas, ya que en esta introducción histórica que os estoy diciendo, en toda esta expansión del catolicismo no solo llevamos guerreros, no solo llevamos soldados, sino también llevamos sacerdotes, y uno de esos sacerdotes, precisamente, uno llamado el sacerdote o el padre Cobo, no me acuerdo precisamente si era el padre Cobo, lo que hizo fue recopilar durante muchos años con los descendientes de los incas, o los incas y los descendientes de los incas, una serie de información muy valiosa de todo lo que sabemos hoy en día nosotros aquí en Europa, y también casi en el resto del mundo, de lo que fue Machu Picchu. Por ejemplo, nosotros sabemos, por parte de los descendientes de los incas, que efectivamente el primer emperador fue Pachacuti, que él fue precisamente, seguramente, el constructor de la ciudad de Machu Picchu, aunque no lo sabemos a ciencia cierta. Y vosotros diréis, bueno, ¿y cómo es que podían entenderse con lenguas diferentes? Es que el sacerdote, precisamente el sacerdote, el padre Cobo, estuvo durante muchos años recopilando información, y claro, durante años ya, pues al principio no te entiendes con ellos, pero cuando van pasando los años, gestualmente, ya no solo con gestos, sino ya también intercambiando palabras, ya no con intermediarios, porque no existían, pero llegas ya a comprender, a entender todo lo que era la civilización precolombina de los incas. Es decir, llegó este sacerdote, dentro de su erudición, dentro de lo que era un gran erudito, pues entender cuál era la civilización, el objetivo de esa civilización y cuáles eran sus costumbres, sus maneras, todo eso. Es decir, que los españoles tuvimos una doble vertiente, no solo en el sentido de profanar sus templos, que fue algo totalmente imperdonable, y a sus dioses, porque Machu Picchu como ciudad está llena de templos. El templo sagrado, el templo de las tres ventanas, el templo del sol, uno de los más importantes. Y ese templo del sol precisamente, creo, si mal no recuerdo, es el que precisamente señala también los solsticios, igual que las pirámides de Keops, ya que la luz penetra dentro de unos ventanales de esa pared,
de una de las paredes del templo y precisamente va a iluminar una gran piedra tallada que hay en el interior, si mal no recuerdo. Ese padre además fue recopilando muchísima información y también se dio cuenta de que los incas eran unos grandes guerreros. Es decir, al igual, por ejemplo, que en la antigua Grecia los espartanos tenían fama de ser unos grandes guerreros, soldados, también los incas eran unos guerreros sumamente poderosos. Y sumamente poderosos, ¿por qué? Porque forjaron además ese imperio, es decir, ese imperio que os acabo de decir que iba precisamente desde lo más alto de Sudamérica hasta la parte más baja, todo el litoral precisamente de Sudamérica, y que abarca unos 3.400, casi 4.000 kilómetros, todo eso se hace en base, claro está, a unos grandes guerreros que van conquistando terrenos. Y se dio cuenta el padre Cobo de que los incas eran grandes guerreros, eran grandes soldados y que además tenían también unas técnicas de combate y de batallas para ir consiguiendo el imperio que llegaron a tener, pues sumamente innovadoras. Pero ya no solo esto, sino que también eran grandes e innovadores y tenían una ciencia muy avanzada en lo que se refiere a la medicina. Por ejemplo, en Machu Picchu los arqueólogos han descubierto pues restos de tumbas en el que había pues esqueletos, incluso momias, porque si mal no recuerdo, los incas, a lo que eran sus emperadores, Pachacute, por ejemplo, antes del día del Corpus Christi, antes de pasear a Jesucristo, a la Virgen María, etcétera, lo que paseaban precisamente en sus rituales eran las momias de sus antepasados, pero no eran unas momias como las del antiguo Egipto, es decir, no eran unas momias en las que se embalsamaba y se les sacaban las vísceras. Era una técnica de momificación completamente distinta. Y esa técnica de momificación consistía en dejar precisamente que el cuerpo al sol se fuera consumiendo poco a poco, con una serie de técnicas, de técnicas para que la piel se conservase. Es decir, que en sus técnicas, mejor dicho, en sus rituales, los incas lo que paseaban precisamente no eran las deidades cristianas, sino que antes de llegar el catolicismo, lo que paseaban eran las momias de sus emperadores. En este caso, la de Pachacute, que fue precisamente el creador o el primer emperador del imperio inca, que no duró mucho tiempo, ya os digo, aproximadamente unos 100 años. Cuando los españoles llegaron precisamente allí, a Machu Picchu, a la ciudad de Cuzco, cuando llegaron al imperio inca, descubrieron que ya era un imperio que estaba ya en decadencia, porque había habido muchas epidemias, había habido hambrunas, había habido muchísimas guerras civiles con tribus, porque claro, el imperio al extenderse de manera tan sumamente amplia, evidentemente pues eso va mermando constantemente pues todo lo que son los soldados, los guerreros, las personas, y entonces ya encontraron un imperio pues completamente ya en decadencia, ya no estaba, digamos, en su plenitud. La plenitud la alcanzó precisamente con Pachacute. Pero el último emperador, que fíjate, en 100 años no puede dar mucho tiempo que haya muchos emperadores, fue precisamente su hijo, Inca Yupanqui. Cuando los conquistadores españoles llegaron allí, cuando llegaron a Cuzco, cuando llegaron al imperio inca, se encontraron con Inca Yupanqui, pero que no pudo contrarrestar pues a todas las tropas que nosotros llegamos allí como conquistadores, y lo que hicieron fue precisamente huir a las montañas, y encontrarse en un sitio, en una ciudad fortificada, para allí estar precisamente resguardados. Pero los españoles, pues en su expansión dieron con ellos, y siguió el padre Cobo precisamente en esa labor, o empezó el padre Cobo en esa labor de recopilar información acerca de ello. Pero uno de los errores que cometió el padre Cobo, históricamente hablando, fue que él recopiló información durante muchos años, pero no situó para nada la ubicación exacta de las ciudades fortificadas que habían, en teoría, conquistado los españoles, entre ellas Machu Picchu. Y 4 siglos más tarde, un arqueólogo de nombre, creo que era inglés,
de nombre Ian Bingham o algo así parecido, no me acuerdo ahora mismo, no sé, tendría que mirarlo en el pero bueno, no importa, de nombre Bingham creo que se llamaba. Lo que hizo fue una serie de descubrimientos dentro de la selva del Perú. Llegó a una ciudad precisamente en el que él creía, según de toda la información que había recopilado 4 siglos después, que se llamaba, si mal no recuerdo, Milcabamba, una ciudad fortificada, secreta, de los Andes, en Perú precisamente. Y además es que dentro de toda la información que recopiló este arqueólogo, encontró numerosas tumbas también, con unos huesos y con unos cráneos de una estatura muy bajita. Y en un principio se creyó por los escritos del padre Cobo que precisamente a lo mejor él creía que al huir Inca Yupanqui de los españoles, Bingham, todo esto, el arqueólogo inglés, al huir de los españoles, pues se llevó, digamos, a las vírgenes sagradas, que eran, las vírgenes sagradas, pues eran pues las sacerdotisas o una especie de sacerdotisas que tenían los grandes sacerdotes de lo que era el imperio inca. Pero luego, posteriormente, en una serie de estudios se revelaron que esos huesos no pertenecían a niñas ni a chicas, sino que eran huesos precisamente de soldados, de personas, es decir, de hombres, ya que la complexión de los incas, pues por lo visto, cuando tú la comparas, los huesos, con otros de otros hombres, de otros adultos, ves que el hueso está deteriorado como el de un adulto. Y llegó a la conclusión, se llegó a la conclusión posteriormente, muy posterior a Bingham, se llegó a la conclusión de que pertenecían a personas, a hombres. Por lo tanto, se puede decir que en esa ciudad llamada Milcabamba, Inca Yupanqui no se había llevado a las sacerdotisas, sino que se había llevado precisamente a personas que podrían haber sido o soldados para proteger esa fortificación de los conquistadores españoles, o a los constructores para hacerla más fuerte. Y esto es uno de los grandes misterios y enigmas que tiene Machu Picchu. Pues Milcabamba, precisamente, Bingham la llamó con el título local, precisamente, denominándolo Machu Picchu. Y así es como se quedó precisamente el nombre, Machu Picchu, de esta gran fortificación. Entonces, cuando los arqueólogos, ya muy posteriormente, en 1800, 1900, todavía se siguen haciendo investigaciones en Machu Picchu, empezaron a quitar maleza, a quitar hojas, a quitar helechos, a quitar muchas de las plantas que tenían alrededor, porque todo estaba lleno de maleza, tantos años después, evidentemente, 500 años después de la llegada de los españoles, y que los españoles se fueran de allí, porque ellos creían directamente que era una fortificación que ellos tenían. No se dieron cuenta los españoles, en ese afán de extender el catolicismo, de que de aquello era una ciudad que además era una obra maestra de la ingeniería. Y aquí es donde entro yo con un poco de mis conocimientos de ingeniería. Porque Machu Picchu es una auténtica obra de arte desde el punto de vista ingeniería. Machu Picchu es una ciudad en la que todavía hay muchísimos enigmas de cómo se llegaron a construir en parte algunas zonas de la ciudad. La ciudad estaba construida además entre dos montañas, que además estaba entre dos fallas. Y diréis vosotros, bueno, ¿y cómo construir una ciudad tan alto? O sea, una ciudad a 2500 metros de altura. Era para repeler a posibles guerreros que vinieran a invadirlas, porque entonces, cuando se construyó, los españoles no habíamos llegado. Era una ciudad destinada, pues, a ritos funerarios, como un templo sagrado. Bajo mi punto de vista, como los españoles llegaron allí y saquearon y destruyeron todo lo que fueron las deidades de los incas, yo me inclino a pensar, por todo lo que he leído, que debió de ser una especie como de gran templo sagrado, pero además dentro de una gran ciudad que tenía alrededor
no sé si fue unas 170, 180, alrededor de unas 200 construcciones, es decir, 200 edificios. Pero claro, 200 edificios a una altura de 250 metros hace 500 años. Y además es que está muy probado por los arqueólogos de que Pachacute no construyó Machu Picchu, no la construyó ni utilizando ni los metales, como el hierro, ni siquiera la rueda. Y diréis vosotros, bueno, entonces ¿cómo demonios llegó a construirse todo esto? Pues precisamente esto es uno de los grandes enigmas. Pero cuando ya se estudia lo que es la localización de la zona, y al contrario de las pirámides que tenían las canteras de Asuán a cientos y miles de kilómetros de la meseta de Giza, lo que son los trozos graníticos que se utilizaron para la construcción de Machu Picchu están prácticamente en la zona. Es decir, toda la zona de los Andes es una zona profundamente granítica. Entonces, los constructores, los ingenieros, los constructores de Machu Picchu, lo que emplearon fueron la utilización del tallamiento de la roca, con otra serie de piedras también duras, fuera piedra caliza, también otro tipo de piedra granítica, para ir tallando poco a poco, pero no con demasiada precisión, evidentemente todos los ladrillos que formaban las casas, las casetas, los templos, de todo lo que forman la ciudad de Machu Picchu, lo que es la meseta central. Pero claro, la meseta central suponía un peligro frente a la lluvia. Porque dices, Dios mío, es que Machu Picchu está precisamente entre dos grandes montañas. Es decir, toda la lluvia que se recoge allí en los Andes, pues podría llevar completamente al traste y llevarse por delante todo lo que son los edificios, los habitáculos, todo lo que son las casas, los templos, montaña abajo, porque está prácticamente en Machu Picchu, está como construida en lo alto, en una base de una montaña, pero hay unas grandes laderas a los laterales. Es decir, ¿cómo podría aguantar, digamos, el peso, ya no solo de tanta piedra granítica, todo eso, sino también luego los desprendimientos debido al agua? Pues de una manera muy sencilla. Cuando los arqueólogos empezaron a cortar todas las enredaderas, todos los árboles, todos los helechos, o sea, toda la vegetación que había alrededor de lo que era la meseta de Machu Picchu, encontraron una serie de escalones muy bien construidos que todavía hoy se siguen descubriendo muchos más. Y esos escalones tenían muchas funciones, todas ellas debidas a la ingeniería. Todos esos escalones, precisamente, estaban en la meseta, utilizados, tenían varias capas, y en la capa superior lo utilizaban como cultivo. Es decir, eran zonas en donde los incas cultivaban directamente sus técnicas de cultivo para poder sobrevivir. Es decir, en lo que se refiere a materia orgánica para comer, no tenían dificultad. Pero claro, la lluvia, cuando va cayendo eso, puede provocar el desprendimiento, pero no como Machu Picchu está construido, ya que en esos escalones tenían una primera capa, que era de tierra, muy profunda, evidentemente para poder tener el cultivo. Pero por debajo tenían una capa de gravilla, es decir, de piedra común y corriente, para que el agua se fuera filtrando, debido a la lluvia. Pero por debajo precisamente de la capa esa de grava, de piedra normal, había piedra granítica, bloques de piedra de granito, también tallados, pero no tallados como los prismas ópticos, o sea, como si fueran prismas ópticos como los de la Gran Pirámide de Keops, sino que estaban tallados de un modo irregular para que el agua fuera filtrándose poco a poco, y llegando desde la capa superior del cultivo, pasando por la gravilla, o sea, por la grava, por las piedras comunes y corrientes, a llegar a la zona granítica y luego al terreno de una manera muy lenta. Por lo tanto, si el agua llegaba al terreno de manera lenta, no habría un problema de desprendimiento. Por ejemplo, nosotros aquí, en España, pues ha habido muchos casos en el que hemos construido carreteras, los laterales no los hemos tratado lo suficientemente bien, y ha habido desprendimientos de roca, de tierras. ¿Por qué? Porque la roca y la tierra no estaba tratada lo suficientemente sólida para evitar un desprendimiento.
Pero los constructores, los ingenieros incas, eran lo suficientemente inteligentes para construir una ciudad a 2500 metros de altura, y dotarla de unas defensas, por así llamarlo, en contra de movimientos sísmicos, en contra del agua y de los elementos climatológicos, y para que esa ciudad perdurase. Y es que ha perdurado durante 500 años, porque aproximadamente se prevé que Pachacute pues construyó efectivamente Machu Picchu pues alrededor de hará pues unos 500, 600 años. Es decir, que es relativamente moderna. Por eso a Machu Picchu se la considera una de las maravillas del mundo moderno. Y por eso la pirámide de Keops, que está construido, según, como ya os dije en el otro vídeo, entre 2500 años y 7500 años antes de Cristo, dependiendo de la escuela, aquí no hay duda prácticamente de que Machu Picchu como ciudad se construyó alrededor de hace prácticamente entre 500 y 600 años, pero todo con un punto de vista de ingeniería realmente fantástico. Y otro de los puntos más importantes, además, y más fascinantes desde el punto de vista hidráulico, es la llegada del agua a Machu Picchu. Y es que Machu Picchu tiene, actualmente se han descubierto alrededor de unas 100 y pico alcantarillas. Es decir, tenía su propio sistema de alcantarillado y también de fuente. Es decir, tenían una red de pluviales para recoger el agua, y una red de abastecimiento de agua. Es decir, que los ingenieros que tenía Machu Picchu, los ingenieros que utilizó Pachacute, eran lo suficientemente inteligentes como para construir una ciudad que también no solo les diese alimento a nivel de cultivos, porque tenían infinidad de cultivos, sino también dotarles de una zona hidráulica para abastecimiento del agua. Porque claro, en los Andes, en Perú, la cantidad de agua que llueve, os podéis imaginar, es bastante, es muchísimo. Entonces, Machu Picchu está construido aguas abajo de un gran manantial. Y entonces construyeron los ingenieros de Machu Picchu una serie de canalizaciones que, por gravedad, porque claro, entonces no utilizaban bombas, no había bombas de agua para impulsar el agua. Es decir, nosotros con las tuberías que tenemos que sortear resaltos, que tenemos que elevar el agua de un sitio a otro, imaginaos, de 2 metros, 3 metros a 15 metros de altura. Pues nosotros utilizamos bombas hidráulicas, pero es que ellos no tenían bombas. Entonces todo el agua que caía era por gravedad. Y construyeron una red de canalizaciones muy bien distribuidas por toda la ciudad, redondeando toda la ciudad, abarcándolo todo, para que ni una sola de las construcciones de Machu Picchu, ni una sola, no tuviera un abastecimiento de agua. Es más, hay aproximadamente unas 20 fuentes alrededor de Machu Picchu, y cuando se la visita, yo no he tenido el placer de visitar Machu Picchu, se pueden ver precisamente esas canalizaciones que hay de agua y de fuentes que están corriendo continuamente. ¿Por qué? Porque surgen de un manantial de las mismas montañas. Es decir, tú llegas a Machu Picchu y ves precisamente allí las aguas cómo van cayendo por las canalizaciones. Es decir, cada casa, cada templo, cada zona tiene su correspondiente fuente y también su alcantarillado para que no sea inundada. Y que toda esa red de alcantarillado va a parar a la zona de cultivos para que sean regados, y que a su vez todo eso no se venga abajo por la técnica constructiva de los escalones que os acabo de explicar. Realmente, desde el punto de vista, es fascinante. La verdad es que Machu Picchu sigue siendo uno de los grandes enigmas, sin duda, de la arqueología a día de hoy. Yo, como gran admirador de las civilizaciones precolombinas, siempre Machu Picchu me ha fascinado precisamente por eso. Porque ¿qué objetivo podía tener una ciudad construida a tan gran altura hace 500 o 600 años? ¿Qué es lo que promovió a Pachacute, a su emperador, al emperador de un gran imperio, a construir una ciudad tan alto? ¿Sería como fortificación para evitar posibles invasiones en las guerras civiles que ellos tenían? ¿O realmente como un templo religioso?
Es una cosa pues que los arqueólogos pues siempre han estado debatiendo constantemente. Claro, evidentemente ya no tenemos suficiente información de la que recopiló el sacerdote, el padre Cobo, ni los historiadores ni los arqueólogos actualmente intentan descifrar, como para llegar a una conclusión clara y concisa. Pero bajo mi opinión, yo creo que eso fue un templo, una ciudad más destinada, bajo mi opinión, más destinada a lo que fue los cultos religiosos, el culto al sol, sobre todo el culto al sol, que a otra cosa. Porque claro, cuando si llegaron allí los españoles y lo primero que hicieron allí fue saquear y destruir los templos, es que había muchos templos. No me acuerdo si ahora mismo eran 6 o 7 templos en lo que había en una ciudad de aproximadamente, pues si hablamos de unas 170, 200 casas, pues a lo mejor imaginaos unas 1200 personas que pudieran vivir allí. Pero la verdad es que Machu Picchu, que además no era la capital del imperio, era una ciudad fortificada, no sabemos si tal alarde de ingeniería fue precisamente para repeler los ataques de las guerras civiles, porque cuando se construyó Machu Picchu los españoles no habían llegado, todavía les quedaba mucho tiempo por llegar, evidentemente, porque cuando se la encontraron, cuando ya llegaron a dar a Inca, con Inca Yupanqui, precisamente el hijo de Pachacute, el sacerdote no localizó aquella ciudad a la que llamó de otra manera, llamada Milcabalba, a la que luego la llamó posteriormente Machu Picchu, y que se quedó así con ese nombre, no dio la ubicación exacta, sino que fue luego otro arqueólogo posterior, como os he dicho, el arqueólogo inglés, el que tuvo que ir descubriendo toda esta ciudad fortificada poco a poco. Descubriendo, pues ya os digo, pues enterramientos, todos los derrumbamientos y todas las destrucciones que los conquistadores españoles habían realizado, etc. Pero yo lo que voy es desde el punto de vista ingenieril, que supone para mí una de las grandes obras maestras de la historia de la construcción. Porque construyeron, ya os digo, todo ello, además, sin ni siquiera caminos. Porque claro, al estar en lo alto de entre dos grandes promontorios rocosos, entre dos montañas, pues lo que construyeron no fueron caminos, sino prácticamente unas zonas como escalonadas para llegar allí. Es decir, los incas fueron grandes constructores ya no solo de edificaciones, sino también de escalones, de zonas de elevación para poco a poco poder llegar al Machu Picchu. Lo que más también, una de las cosas a mí también que más me inquietan de esta ciudad fortificada de Machu Picchu, es además la técnica con la que emplearon aquí para la construcción de lo que son los templos, las casas, que es una manera de construir similar a la que utilizaron también los egipcios, solo que con mucha menos precisión. Y en eso, pues los que seáis de Perú, si me estáis viendo, no os ofendáis. Claro, evidentemente los bloques de la Gran Pirámide estaban cortados, la angularidad, estaban tallados como si fueran prismas ópticos, es decir, con la angularidad con errores de 1 segundo. Pero es que la técnica constructiva que empleó Pachacute para la construcción de Machu Picchu fue colocar directamente las rocas de granito, que no eran de 40 ni de 60 toneladas, sino que eran 2-3 toneladas aproximadamente, un peso un poco más accesible, más maleable, porque el granito lo que tiene, no sé si os lo mencioné en el anterior vídeo de la pirámide, es que cuanto más pesa, cuanto más denso es, cuanto más peso tiene, más potencia, más fuerza necesitas, pero no de una manera, digamos, proporcional, sino exponencial. Es decir, cuanto más peso tiene, es decir, si tú necesitas para mover, imaginaos, un bloque de 2 toneladas de granito, imaginaos, 100 hombres, por poner un ejemplo, para mover uno de 4 toneladas no necesitas 200 hombres, sino que necesitas seguramente 600 o 700 hombres. Porque el granito, como es muy denso, su peso, su densidad va en progresión. Es decir, no es proporcional, si va en progresión geométrica. Va en progresión hacia límites realmente estratosféricos. Entonces aquí, en los bloques que son realmente más pequeños que los de la Gran Pirámide,
Sí que se utilizaron unas técnicas constructivas más sencillas, y es que era ir elevando poco a poco el bloque con una serie de troncos muchísimo más duros, en este caso sí, porque claro, pesaban menos que los de la Gran Pirámide, no son 60 toneladas, son 2, e ir colocándolos, y a medida que los iban colocando, los iban tallando, de tal manera que quedaban en íntimo contacto, pero con una serie de irregularidades todos ellos. Es decir, no tenían la perfección, evidentemente, de los bloques de la Gran Pirámide, pero sí que estaba hecho con una técnica constructiva realmente muy innovadora hace 600 años. Y además que estamos hablando no de una pirámide que está a nivel del suelo, sino que está a 2500 metros de altura, lo que también tiene, evidentemente, su correspondiente prestigio, por así llamarlo de alguna manera. Pero la verdad es que Machu Picchu sigue siendo, a día de hoy, una de las grandes maravillas del mundo moderno, una de las 8 maravillas del mundo moderno, y que los conquistadores españoles, cuando llegamos allí, saqueamos muchos templos. Prácticamente se puede decir que terminamos con la civilización, con el imperio inca. Les trasladamos el catolicismo, les dimos nuestra religión, también recopilamos mucha información, pero tuvimos esa doble vertiente tan polémica, como conquistadores también, pero también como recopiladores de gran información, sobre todo muchas de las cosas que hoy conocemos de las civilizaciones precolombinas. Sus técnicas de lo que eran de labranza, sus cultivos, las técnicas constructivas que ahora estamos viendo y los arqueólogos de todo el mundo están trabajando, toda la información sobre el imperio y las guerras civiles que asolaron el imperio inca y que llegaron a su ascenso y a su caída. Es decir, el imperio inca y sobre todo Machu Picchu siguen siendo unos grandes misterios que, a medida que los arqueólogos van avanzando en las investigaciones, vamos descubriendo, al igual que la Gran Pirámide, los grandes misterios que nos va desvelando esta gran ciudad fortificada, que ya os digo que los arqueólogos no se ponen de acuerdo si era para la defensa debido a las guerras civiles que asolaron el imperio inca, o también como templo, aunque yo me inclino siempre a pensar de que eso era más un templo o una ciudad destinada a ritos funerarios y a veneración de los dioses, por estar precisamente a 2500 metros de altura, es decir, por estar más cerca de los dioses. La altura es lo que precisamente le daba, yo creo, esa información, o también de que la altura fuera uno de los aspectos en las que las tropas o que las tribus enemigas al imperio inca se cansaran físicamente y no pudieran llegar a aquella ciudad fortificada extraordinaria que hizo el emperador Pachacute, que a día de hoy es una momia, aunque realmente no la pasean ya el día de Corpus Christi, sino que pasean pues los ¿cómo os diría yo? Lo que son pues las deidades, mejor dicho, las deidades, pues nuestros dioses, como puede ser, dioses, a Jesucristo, a la Virgen María, etcétera, etcétera, pero combinados a su vez con bailes, con vestimentas típicas de las civilizaciones precolombinas, en este caso de la civilización de los incas. La verdad es que Machu Picchu es, ya en definitiva y en resumen, una de las ciudades fortificadas y una de las ciudades en general más enigmáticas, más fascinantes que ha creado la mano del hombre, además con un grado de ingeniería, y sobre todo ingeniería hidráulica, fascinante. Es decir, cómo hace 600 años los ingenieros incas fueron capaces de aprovechar con un manantial regar toda una ciudad llena de regadío, es decir, llena de cultivos, y también de adelantarse cuando aquí en España no teníamos todavía, prácticamente no teníamos alcantarillado. Ellos ya tenían alcantarillado, ellos ya tenían fuentes, ellos ya se aseguraban de que todas las casas tuviesen su agua corriente, y además con una técnica muy revolucionaria, la de la caída del agua aguas abajo. Y eso es una cosa de las que evidentemente se explica en las ingeniería hidráulica, del que ya sabéis que yo tengo estudios y todo esto. Entonces, por eso para mí me parece realmente una construcción fascinante desde el punto de vista tanto ingenieril como hidráulico.
para evitar que toda esa ciudad pues careciese de agua, careciese de cultivos, y sobre todo cuando las grandes lluvias se arreciasen, todo eso no se viniese abajo. Cómo estaban construidos los escalones para evitar que toda la ciudad se viniera abajo por los desprendimientos y hacer que el agua fluyera poco a poco en el terreno y que Machu Picchu perdurase hasta nuestros días, para que a día de hoy podamos contemplarla y admirarla. Espero que os haya gustado el vídeo, que os suscribáis para otros vídeos culturales y sobre todo para mis críticas cinéfilas, que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Hasta mañana.